Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a continuar contribuyendo con nuestro país a través de análisis objetivo, serio, buscando esos temas que van a contribuir a la realidad nacional, a ver cómo están sucediendo las cosas en nuestro país y cómo encontramos las soluciones que son tan necesarias para que Guatemala siga caminando en el desarrollo de su vida democrática, hacia aquella madurez que nos permita que cada vez nosotros tengamos mejores dirigentes, que cada vez tengamos gobiernos que realmente sirven a su comunidad y pues ahora particularmente que la lupa ciudadana está realmente encima de los gobernantes, pues que el guatemalteco sepa, tenga la seguridad de que los gobiernos están para servirlos, de que vamos a lograr erradicar males endémicos, crónicos y lamentables como ha sido la corrupción tan generalizada hasta este momento. Así que hoy me he permitido invitar a alguien que ha sido muy conocido en el mundo profesional, en el mundo de la participación y el servicio público, y es el licenciado Mario García Lara, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado. Doctor, un gusto estar aquí compartiendo con usted y su audiencia. Gracias, licenciado. El licenciado es economista, columnista y escritor. Resume muy rápidamente lo que él ha hecho en su vida, pues porque ha contribuido con muchas instituciones públicas y privadas. Dentro de ella debo mencionar que fue vicepresidente del Banco de Guatemala, pero realmente la razón por la cual dijimos invitemos al licenciado, tengamos el gusto de tenerlo en este programa, es por una columna que él escribió recientemente. Tal vez ustedes se recordarán que el licenciado participó en el reciente proceso eleccionario conformando un binomio con el licenciado Lizardo Sosa. Durante esta campaña él estuvo expuesto a una serie nueva de experiencias, diríamos un paréntesis en una vida profesional que nos pareció interesante como la comentaba. Licenciado, de nuevo, bienvenido a su programa. Yo hacía el comentario porque a mí me gustó mucho leer lo que usted decía en esta campaña, en esta publicación suya, en la cual nos contaba sus experiencias de su participación política. Entonces, tal vez voy a empezar por preguntarle cómo o por qué usted se decidió a participar en esta última elección. Pues gracias de nuevo, doctor, por la invitación y por darme la ocasión de compartir esta experiencia que creo que puede ser, digamos, ilustrativa para la audiencia y para el guatemalteco en general. Yo estaba dedicado a mis actividades profesionales cuando recibí la invitación de Lizardo Sosa, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Él fue mi primer profesor universitario, una persona a quien yo respeto profundamente y a quien yo le tengo una gran confianza, aparte de aprecio personal, indicándome que él iba a ser candidato presidencial y que estaba buscando la pareja que complementara su propuesta, su binomio, y que había pensado en mí, que él sabía que yo estaba en otras muchas cosas y que quizás la política no era y nunca había sido una aspiración mía, pero que me pedía pensarlo. Lo pensé y dije, bueno, es un momento en mi vida, digamos, importante, en que tengo cierta madurez ya profesional, en que estoy dedicado a hacer lo que me gusta y quizá es momento de hacer la prueba, el intento de aportarle algo al país en una arena como es la política, que es muy compleja, que uno sabe por lo que oye, por lo que platica desde afuera, que es un mundo diferente, un mundo con reglas quizá las que uno no está acostumbrado, pero dije, vamos a hacer la prueba, si alguna vez lo he de hacer, que sea ahora que me está invitando una persona en la que de verdad creo y confío. Y así fue, digamos, después de meditarlo un par de noches con la almohada, que me decidí a aceptar la propuesta de Lizardo Sosa. Pues muchas gracias, licenciado. Es muy interesante porque dice, no es lo mismo verla venir que estar en ella. Y obviamente la política pues es un campo totalmente diferente, con algunas reglas totalmente diferentes. Me gustaría que usted nos compartiera qué fue lo que más lo impactó a usted en esta nueva experiencia. Mire, yo
varias lecciones saqué de esta experiencia tan interesante, de la cual, por cierto, no me arrepiento. Fue muy formativa para mí, muy ilustrativa de la realidad nacional. Conocí aspectos del país que no conocía. Y del mundo político en particular, tal vez la lección más importante que yo quisiera compartir es que, al menos en los círculos en los que yo me muevo, la clase media urbana guatemalteca, la política está muy desprestigiada, los partidos políticos están muy desprestigiados, y hay mitos urbanos, nunca mejor dicho, que dicen que los partidos son, digamos, hermandades en las que se complota para hacer daño, para hacer cumplir aviesos planes. Y en mi experiencia, no solo en el partido que tuvo la gentileza de acogernos como candidatos, sino tuve ocasión de ver cómo eran los demás, de compararnos, de preguntar a otros colegas y compañeros que estaban metidos en esto, en otros partidos. Y el patrón común es que los partidos políticos, lejos de ser esas hermandades o grupos de gente que está tratando de hacer el mal, son simplemente organizaciones muy poco estructuradas, muy artesanales, con casi cero ideología, con una visión muy cortoplacista, en donde hay gente buena y bien intencionada metida en los partidos políticos que quiere hacer algo por su país, e igualmente gente mala, gente que solo quiere aprovecharse para llegar a un puesto de poder para hacer dinero fácil. Y el sistema en general, los partidos políticos no son ese grupo de personas malvadas, es un reflejo, creo yo, de una realidad nacional en la que no estamos acostumbrados a pensar en el largo plazo, no estamos acostumbrados a ser perseverantes, a perseguir una meta con esfuerzo, con mucha dedicación, sino que esperamos, y así dice el estereotipo del guatemalteco, siempre estamos haciendo chapuces y tratando de encontrar el atajo más corto, y creo que el sistema de partidos políticos es eso, es ese reflejo de una sociedad que no ha logrado organizar su estructura política de cara a largo plazo y a las políticas públicas que se necesitan. Yo diría que mi lección principal es que los partidos están muy débiles, muy débiles. No es tanto que sean, digamos, organizaciones malvadas, sino que son organizaciones muy poco estructuradas y con una visión muy cortoplacista. Bueno, realmente lo que se ha dicho siempre es que son vehículos electorales, es decir, que realmente se usan para llegar, alguien quiere ser presidente o alguien quiere ser electo y lo usa para poder llegar, ¿no? Pero ya vemos que en cuanto llega, en cuanto le sirvió, pues se baja, lo deja hasta con las puertas abiertas, el motor medio arrancado y se va. Ahí estamos nosotros viendo el caso de muchos diputados que fueron electos por un partido y resulta, como estamos viendo en el caso actual, que casi que el 40% de los diputados recién electos en menos de un mes ya pasaron a otros partidos, lo cual refleja obviamente esa carencia total de ideología y que solo fue el medio de transporte, ¿verdad? El jalón que les dieron. Curioso, ¿verdad, licenciado? Porque si vamos a nuestros vecinos, usted ve que México es un país que tiene partidos de larga vida, tanto el PRI como el PAN, el PRD menos ahora, pero ya está desarrollándose, son de muchos años de existencia. Honduras tiene también partidos de larga duración, incluso El Salvador, y Guatemala no creo que haya partido que haya vivido más de 25 años, a pesar de haber tenido pues una estructura inicial y muchos la perdieron en el camino. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. No creo que haya partido que haya vivido más de 25 años, a pesar de haber tenido pues una estructura inicial y muchos la perdieron en el camino. Algo de lo que comentábamos, por ejemplo, en el caso de los diputados, y cuando ellos siempre dejan el carrito que los dejó porque aparece uno que está más bonito, ¿verdad? O que resulta que van más cómodos, o por lo menos así lucen,
es porque no hay ninguna ideología. Pero después de haber pasado por esta experiencia, licenciado, ¿ve usted alguna señal por ahí de que pudiera haber un cambio o que simplemente seguimos exactamente en el mismo mecanismo? Yo creo que evidentemente las cosas, el ambiente está cambiando. La preocupación que yo tendría es que este renacer ciudadano que se manifestó el año pasado tan claramente, en que la ciudadanía, especialmente en las áreas urbanas, se manifestó, exigió, protestó, se hizo sentir. Ese ambiente, ese momento, puede ser que no sea de larga duración, y en eso hay un peligro, porque creo que esa manifestación ciudadana, ese despertar ciudadano, sí está haciendo que los políticos, incluso en este sistema de partidos que está tan deteriorado y desnaturalizado, esté buscando cambiar. De hecho, recientemente hubo reformas a la Ley Orgánica del Congreso que, en mi particular punto de vista, constituyen un avance bueno, importante, a la forma de operar del Congreso. Y creo que en esa presión ciudadana, en esa participación ciudadana, puede estar la clave para que esto cambie, para que este sistema tan poco estructurado, sin ideología, cambie. Los partidos políticos deben ser, y esos son en los países avanzados, son los mediadores entre la sociedad y el Estado. Y en eso ejercen un doble rol, ejercen un rol de intérpretes de lo que el pueblo quiere y necesita, pero también un rol de líderes que le hacen ver al pueblo cuáles son los caminos, o le ofrecen al pueblo posibles rutas para lograr lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo necesita. El problema que hay en Guatemala es que los partidos son tan débiles, son tan poco estructurados, que no cumplen ese rol de vehículos, de intermediarios entre la sociedad y el Estado, y no interpretan lo que la gente necesita, lo que el país necesita, no ofrecen rutas viables, sino que simplemente responden a una demanda que es muy superficial. La gente, y creo que está en la naturaleza humana, la gente quiere soluciones rápidas a sus problemas, quiere que le resuelvan sus problemas lo antes posible, y si el Estado está ahí, debería hacer algo para solucionar mi problema rápidamente. El rol del político y del líder debería ser interpretar eso y decir, mire, políticamente lo que conviene y lo que se puede hacer es esto, y según mi ideología creo que la ruta es esta, y eso no existe, hay un vacío entonces. Entonces los políticos están acostumbrados a ofrecer las soluciones fáciles que endulzan los oídos de la mayoría de la población, y mientras el sistema de partidos políticos esté con esos incentivos que simplemente van a querer ganar rápido una elección a toda costa y al menor costo posible, no van a poder cumplir con ese rol que deben tener los partidos políticos. Y parte del poco desarrollo económico y social, parte del excesivo número de pobres, de gente con necesidades físicas insatisfechas tan elevado que hay en Guatemala, es porque el sistema de partidos no ha podido ofrecer políticas públicas de largo plazo para solucionar esos problemas. Bueno, yo diría que en realidad prácticamente en Guatemala nunca hemos visto un equipo de trabajo, un partido político que realmente llegue con un plan a 15, 20 o 25 años para gobernar, sino que resulta que ganaron la elección, no tienen equipo, porque pues obviamente en estos 30 días hemos visto en el actual gobierno las dificultades que ha tenido para completar su equipo, particularmente bajo esa durísima lupa que está teniendo en cada uno de los actos que está haciendo. Pero por otro lado, realmente no hay equipos de trabajo. Y usted ve que hay muchos que se reciclan, que vuelven a aparecer, que estaban en el gobierno anterior o en el gobierno anterior al anterior y que vuelven a aparecer. Pero no hay verdaderos servidores públicos, porque yo creo que esa es una gran diferencia. Nosotros tenemos que profesionalizar este país incluso en su administración. A veces hablamos que tenemos un Estado pequeño, pero tenemos un Estado pequeño no solamente en cuanto al número en sí, sino que a la capacidad de los servidores. Entonces yo creo que ese es de los grandes problemas. Pero por ejemplo, licenciado,
hablando de los transfugas, que es ahorita pues un término que se ha popularizado, se ha vuelto viral, podríamos decir, y vemos cómo los diputados pasan de un partido al otro. Hay quienes tienen 6, 7, 8 partidos desde que empezaron su incluso corta vida política, ¿no? Ahora, el presidente representa la unidad de los guatemaltecos y cuando asume deja de ser el presidente electo por un partido. ¿No debería, cree usted también, que los diputados cuando asumen su posición en el Congreso deberían de ser los diputados del pueblo de Guatemala y no responder a una directriz de un secretario general, de alguien que venga a decir por qué? Porque les conviene por las negociaciones, por los arreglos, por todas esas cosas que el pueblo está cansado de tener, sino que debería ser realmente un diputado del pueblo. Como lastimosamente, usted bien señaló que prácticamente no hay ideologías, si ellos vinieran de partidos ideológicamente definidos, pues ellos sabrían perfectamente bien, o usted sabría en qué línea un diputado va a votar. No importa que no estuviera en un partido, pero el diputado debería ser un dignatario de la nación y un diputado del pueblo. Esto evitaría que cambien de colores como camaleones. Mire, yo creo, hay varias cosas importantes en lo que usted ha dicho, doctor. Una cosa que yo creo firmemente es que todos los funcionarios públicos, todos, sean electos o sean de carrera, deben tener su lealtad primera en su país, independientemente de cuáles sean sus antecedentes, de dónde vengan profesional o políticamente. Cualquier funcionario público debe tener su lealtad principal y primera en el país al que está sirviendo, incluyendo a los diputados. Y efectivamente, el transfugismo es un mal que se ha evidenciado claramente en el Congreso de la República, pero también en otras áreas de este mundo político tan desnaturalizado y corrompido. Pero creo que también hay que tener claro que es un síntoma de esa perversión del sistema. Los incentivos dentro del sistema de partidos políticos están totalmente desalineados con las necesidades de desarrollo del país. Y lo que ha estado ocurriendo con el transfugismo es que es un resultado, es un síntoma de la enfermedad principal. La enfermedad principal es que los partidos políticos no están cumpliendo con su papel y los partidos políticos están decepcionando no solo al pueblo que los elige, sino están decepcionando a sus propios miembros. Las personas que se meten a la política y que se meten a un partido político, yo conocí a varios ahora en la campaña, se desencantan muy rápido porque no encuentran lo que debería tener un partido, un lugar donde esté un grupo de gente con pensamiento similar, con ideas de qué es lo que hay que hacer similares, sino que encuentran pequeños grupos de amigos que lo que quieren es llegar a toda costa al poder y ofrecer lo que sea y hacer lo que sea necesario para llegar al poder sin que haya un sustento ideológico y un sustento programático detrás. Creo, doctor, en ese sentido que el transfugismo y las soluciones que se encontraron quizá no sean las más felices porque se está castigando un síntoma y no se está atacando la enfermedad. Claro. Y por ejemplo, como usted sabrá, la Corte de Constitucionalidad va a emitir, o ya emitió, o está a punto de emitir un dictamen favorable, en su mayoría favorable, a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y se supo por declaraciones de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad que una de las pocas reformas que la CC no iba a apoyar era la prohibición de la reelección. Y creo que atinadamente, porque es un poco igual que el transfugismo. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Una de las pocas reformas que la CC no iba a apoyar era la prohibición de la reelección. Y creo que atinadamente, porque es un poco igual que el transfugismo. El clamor popular está en contra del transfugismo, el clamor popular está en contra de la reelección de muchos diputados, pero esos solo son síntomas. Yo creo que si hay un diputado bueno, podría y debería poder reelegirse. Si hay un alcalde bueno, podría y debería volver a elegirse. No es prohibiendo el síntoma como se soluciona la enfermedad.
Claro, lo que sucede verdaderamente es el mecanismo cómo alguien llega a ser diputado, porque se ha dicho, obviamente, Vox Populi, nadie ha visto el intercambio de los cheques o del pago, pero se dice, mire, hasta ser diputado puede costar hasta 1 millón de quetzales, dependiendo de la posición que ocupe, dependiendo del partido que vaya, o incluso más, ¿verdad, licenciado? Entonces, obviamente, cuando hablamos de los cambios en los partidos políticos, también tiene que haber esa democratización en la cual el proceso sea transparente. Tiene que haber ese voto nominal para que usted vote por la persona y no que vaya metido en un listado en el cual lo arrastre y llegue a un puesto que compró. Probablemente. Esa es una generalización y no podemos generalizar en una forma imperfecta, porque no todos son así. Yo creo que hay diputados que sí hacen su trabajo, que lo hacen bien y que merecerían reelegirse, pero también diría yo que con cierta limitación, tampoco ad eternum, sino que debería existir un término para que ellos se reeligieran. Porque si no resulta pues de que hemos visto aquí gente que de repente apareció en el Congreso, porque al que iba no lo dejaron entrar, que de repente apareció y que nadie votó por ellos, pues, ¿no? Así es. Se menciona en estos cambios que se han venido haciendo y una de las discusiones es a quién pertenece la curul, por ejemplo, porque la curul le pertenece al diputado, le pertenece al partido político, y si le pertenece al partido político, pues un secretario general X puede decir, mire, úsenla en tal forma y tal otra. Entonces, lo que necesitamos los guatemaltecos es absoluta transparencia. Necesitamos diputados que sean honestos, que sepan que son dignatarios de la nación y no son servidores ni del Ejecutivo ni de otros intereses. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, y usted mencionó un tema bien importante que yo diría que al final de cuentas son dos. Mencionó el sistema de elección uninominal, que el votante escoja a su diputado independientemente de qué partido político sea. Creo que ese es un cambio importantísimo que lamentablemente no está en las reformas a la ley electoral que el Congreso envió a la Corte de Constitucionalidad, y que creo yo que eso se debe a que las reformas estas que el Congreso aprobó el año pasado se discutieron y se consensuaron en un ambiente previo a este renacer ciudadano que estaba demandando otras cosas. Entonces creo que se ha perdido una gran oportunidad en estas reformas de introducir una verdadera mejora profunda que incluiría este voto uninominal. Otro aspecto que no salió en estas reformas porque los partidos políticos se opusieron es el voto secreto en las asambleas partidarias. Claro. Se mencionaba cada vez que alguien sugería que se incluyera el voto secreto en las asambleas. No. Dios guarde, porque se van a meter los narcos, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y no es eso, en el fondo es porque los secretarios generales, que son los dueños de esos vehículos desechables que usted mencionaba, que son los partidos políticos, no quieren perder el control. Entonces creo que las reformas a la ley electoral, contrario a las reformas que sí se hicieron a la ley orgánica del Congreso, que yo le decía que sí fueron un buen avance, creo que estas reformas a la ley electoral son francamente insuficientes y se está desperdiciando una oportunidad. Y creo y espero que este renacer ciudadano que se inició el año pasado continúe y que presione y que no se quede satisfecho con estas reformas que salieron el año pasado, que son muy superficiales y no cambian esos temas de fondo que usted sugería, y que yo creo que son fundamentales que ocurran esos cambios para que de verdad los partidos políticos tengan programas de largo plazo, tengan visión de largo plazo, y cuando lleguen al poder puedan aplicar políticas públicas de largo plazo que de verdad son las que se necesitan para que el país evolucione y se desarrolle. Pues yo creo que lo que dice en este momento el licenciado es fundamental, porque ese renacer, esa primavera de los ciudadanos no puede quedarse adormecida, tiene que dar las flores que esperamos que dé, tiene que brotar verdaderamente, porque desafortunadamente muchos de estos cambios no están respondiendo a lo que se quería, están siendo manipulados, si esa es la palabra correcta, para todavía preservar ciertos derechos que no deben de preservarse. Ahí es usted, ciudadano, usted que va a estar viviendo en este país, viendo hacia el futuro, pagando por este país y pagando por los salarios y por todo lo que se paga en estos gobiernos y por esos grandes presupuestos del Congreso, quien tiene que exigir que las cosas sean claras, transparentes, y que quienes lleguen a estos puestos lo hagan a través de un proceso de selección adecuado. Sí, doctor, y
también volviendo un poco al tema que usted mencionaba del Estado, del tipo de Estado que tenemos. Un Estado pequeño. El Estado de Guatemala es pequeño por diseño y siempre lo ha sido. Además, no creo que sea cierto eso de que fue por el neoliberalismo de los años 80. No, el Estado de Guatemala siempre ha sido pequeño. Lo que esto implica, o lo que esto demanda, es que el Estado debe ser eficiente. Yo siempre he hablado de que no se necesita un Estado grande, se necesita un Estado compacto. Siempre haciendo, digamos, esta semejanza o esta metáfora con los carros. Uno necesita un carrote grande que sea el Estado y que nos lleve, porque son pesados, a veces son ineficientes, son gastones. Y está bien que sea pequeño, pero no tiene que ser un pick-up destartalado, pequeñito y que no jala, no sirve y se descompone, que es ahorita el Estado de Guatemala. El Estado debe ser compacto, pero debe ser un Estado potente, un Estado eficiente, un Estado que, pequeño como es, tenga sus prioridades claras. Y un poco lo que estamos hablando de que los partidos políticos no logran ser ese intérprete, ese intermediario entre la ciudadanía y el Estado, es lo que ha impedido muchas veces que haya un liderazgo que priorice lo que debe hacer ese Estado. Entonces tenemos un Estado pequeño que ofrece y se mete a todo. Ofrece que va a combatir la desnutrición, como también ofrece que va a dar tablets a los alumnos, como igual ofrece que va a regular la minería. Está metido en muchas cosas y es muy pequeño. Y el esfuerzo que deben hacer los partidos políticos y los dirigentes estatales es priorizar, porque el Estado es pequeño por naturaleza, el Estado guatemalteco. No va a crecer de la noche a la mañana. Y mientras sea pequeño, demanda un verdadero esfuerzo de priorización en los 4 o 5 temas claves y no querer pretender abarcar todo, porque eso es lo que hace, digamos, que al final de cuentas no se sea eficiente en nada. Yo creo que eso es muy importante lo que usted dice, licenciado, porque obviamente se oye constantemente por algunos sectores que tienen ese punto de vista que el Estado de Guatemala es muy pequeño. Pero yo creo que lo que tenemos que enfatizar es lo que usted señala. No importa que sea pequeño o grande, lo importante es que sea eficiente. Porque ese ejemplo que usted pone de aquel automóvil de los años 60 que le tenía que llevar una cisterna de gasolina al lado por lo gastón, pues ahora hay carros pequeños muy eficientes que lo hacen muy bien, mejor. Entonces yo sí creo que tenemos que tener claro los ciudadanos, no tenemos que dejarnos engañar por el hecho de que nos digan necesitamos un Estado enorme, porque eso no es cierto. Necesitamos un Estado eficiente que nos sirva, que tengamos servidores públicos, licenciado, porque también mucha gente lo que quiere es llegar a un puesto, desafortunadamente, y luego sin generalizar, porque tampoco podemos, hay excepciones, pero muchos llegan a robar, llegan a ver de qué se apoderan, llegan a ver de qué se benefician. Lo que tenemos que desarrollar es un servicio civil correcto en el cual tengamos servidores públicos de carrera, capacitados y formados. Pues yo tuve, afortunadamente y gracias a Dios, la experiencia de trabajar en el Banco de Guatemala, 20 años, doctor, y es una isla, o sea, hay algunas pocas islas en el aparato estatal guatemalteco, como el Banco de Guatemala, que dan eso, una formación de carrera, una expectativa para aprender, para servir al país, y creo que eso se puede y se debe replicar en el resto del aparato estatal. Muchas gracias, licenciado. Nos vamos a tener que ir 30 segundos para una respuesta muy rápida. ¿Volvería a participar en la política electoral? Difícilmente, porque no está en mi naturaleza, digamos, someterme a ser electo, pero servidor público soy desde jovencito y lo seguiré siendo, creo, hasta que muera. Muchas gracias, licenciado, particularmente por este último mensaje. El servicio público debe dignificarse, debe admirarse, debe gratificarse. Licenciado, muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros. Y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.